Fue abatido el R-18, líder del CDS en el estado de Colima. Cuando viajaba en calles de Mazatlán, Sinaloa, Jorge Raúl Rosales, alias el R-18, fue atacado a tiros por hombres armados. El hecho agarró por sorpresa a muchos, pues el R-18 es el líder del cártel de Sinaloa en el estado de Colima y a él las autoridades federales lo calificaron como uno de los principales generadores de violencia en esa entidad debido a la disputa que mantiene el cártel de Sinaloa con el cártel Jalisco Nueva Generación por el control del territorio. En este video te platicaré de esa agresión y del cómo la disputa entre grupos delictivos disparó la violencia en el estado de Colima y la colocó como la entidad con más homicidios dolosos del país. Bienvenidos a un video más del Caporal, comenzamos. El R-18, acusado de liderar el cártel de Sinaloa en Colima, fue abatido la tarde de este domingo 6 de agosto al norte de Mazatlán, Sinaloa. Para quienes son nuevos en este espacio les informo y para quienes no lo son les recuerdo. En este canal no verán fotografías ni videos de cuerpos o lesionados. El objetivo de este canal es informar, es contextualizar sobre los hechos más relevantes del país y por muy delicados que sean los temas, aquí los abordo de la manera más profesional posible, despejando o dejando de fuera el morbo y los rumores. Dicho lo anterior, es muy importante hablar de la persona en cuestión, pero también es importante saber qué es lo que está ocurriendo en Colima, el estado donde el R-18 operaba. Estás viendo en pantalla la ubicación de esta entidad, de las más pequeñas en superficie del territorio mexicano, pero que encabeza la lista de los estados con más homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, según lo ha dado a conocer el INEGI. Me detengo un poco aquí. Si hablamos de cuántos homicidios dolosos fueron cometidos en Colima durante el 2022, veremos que se cometieron muchos menos que en otros estados más grandes y con mayor número de habitantes. Pero la manera más justa de comparar las entidades federativas es por tasa de homicidios. En este caso, cuántos homicidios se cometieron por cada 100,000 habitantes. Y según el INEGI, Colima tuvo la tasa durante el año pasado de 113 asesinatos por cada 100,000 habitantes, por arriba de Zacatecas, que tuvo 87, y de Baja California, que estuvo en tercer lugar con 70. La tasa que maneja Colima es casi 5 veces mayor a la tasa promediada a nivel nacional, que es de 25 por cada 100,000. De tal forma que mientras el gobierno federal ha presumido una disminución de homicidios dolosos en el país, en el estado de Colima ha aumentado. Hay una disminución de el 10% del 2021 al 2022. Esto es muy alentador porque esa tendencia se mantiene. El 13 de octubre del año pasado, del 2022, en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que Colima es la entidad con mayor tasa de homicidios del país. Para entonces, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registraba un incremento del 65% de enero a agosto del 2021 de enero a agosto del 2022 respecto de enero a agosto del 2021. Las autoridades adjudicaron la escalada de violencia a la disputa por el control del territorio que sostienen el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. También por esa fecha se dio a conocer un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional filtrado por el Grupo Guacamaya, que establecía que la Sedena había identificado a 66 presuntos delincuentes operando para 3 cárteles tan solo en el estado de Colima, a estos 66 personas responsabilizaba del incremento de la violencia en el estado. El desglose de este documento era de 33 integrantes que eran del cártel Jalisco Nueva Generación, 20 del cártel de Sinaloa y 13 de los Mezcales. Por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, el documento establecía que los líderes de ese grupo en Colima son familiares de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, el líder del cártel. En el caso del cártel de Sinaloa, el documento señalaba que las operaciones en Colima estaban encabezados por Jorge Raúl Rosales Cristerna, alias el R-18, que en el 2018 fue detenido, pero tras su salida del penal de máxima seguridad del Altiplano ya había retomado
las actividades delictivas. Y su principal colaborador fue identificado como Óscar Alejandro Tirado, alias Piki o El 100, de quien se informó que operaba desde Sinaloa y se encargaba de manejar tanto los recursos del cártel, cooptar autoridades y organizar a los grupos de choque. Y sobre los mezcales, el documento filtrado por el grupo Guacamaya señala, el documento de la Sedena, que los mezcales, recordarás, es una escisión del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue identificado como su líder José Bernabé Brizuela, alias La Vaca, quien fue detenido el 18 de agosto del año pasado y sobre cuyo caso te traje este video a este canal, en donde te platiqué del largo historial de evasión de la justicia de esta persona, quien para entonces también ya se alertaba que estaba prácticamente con un pie fuera de prisión. Te recomiendo mucho que veas este video para que pues tengas un vistazo de cómo opera la justicia en este país. Te voy a dejar la liga de este video en la descripción de esta transmisión. Ahora que ya te he contextualizado todo sobre la situación de inseguridad en Colima, toca hablarte ahora de Jorge Raúl Rosales Cristerna, alias el R18, quien fue asesinado la tarde de ayer, domingo 6 de agosto, al norte de Mazatlán. Como ya te había adelantado, en mayo del 2018 él fue detenido, acusado de delitos ligados con el tráfico de estupefacientes y fue encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, que está en el Estado de México. Al momento de su captura ya era señalado como el líder del cártel de Sinaloa en el estado de Colima, de tal forma que para llevarlo al penal de máxima seguridad lo escoltaron elementos del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, todavía existía la Policía Federal en aquel entonces, y por la Policía Estatal. Sin embargo, fue liberado y volvió a sus actividades delictivas, según reportaron las autoridades. Y ayer, cuando él viajaba en un vehículo Jeep en una carretera federal de Mazatlán, Sinaloa, fue atacado a tiros. Los reportes sobre esta agresión todavía no son claros. Están confirmadas las muertes del R18 y de una de sus acompañantes, presumiblemente su pareja. Y de manera extraoficial se ha informado de otra persona sin vida y de una persona más herida cuyas identidades no han sido reveladas. Lo cierto es que en el lugar fue abandonada una camioneta, además de que quedó ahí el vehículo donde viajaba el R18, fue abandonada una camioneta con placas del estado de Jalisco que era usada precisamente por los agresores, según las primeras investigaciones de la Fiscalía Estatal. Y aunque las autoridades aún no han confirmado las identidades de los agresores, investigaciones en curso consideran la disputa que sostienen por el territorio de Colima el cártel originario de Sinaloa contra el cártel originario de Jalisco. También actualmente en estos momentos en redes sociales está circulando una publicación en donde presumiblemente el cártel Jalisco Nueva Generación se adjudica esta ejecución del máximo representante en Colima del cártel de Sinaloa. Publicación cuya autenticidad, he de ser también muy claro, no ha sido confirmada por alguna autoridad, por ninguna autoridad, pero que sí revelan el ambiente que se vive en el estado de Colima y que la ha colocado como la entidad más violenta de todo el país. Así las cosas en Colima. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.